La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Buenas noches a todos. Muy bien, vamos a presentarnos en oración y vamos a comenzar entonces en esta noche. David, ¿nos puedes presentar en oración, hermano? Amantísimo Padre Celestial, Todopoderoso Rey, Salvador, mi Señor, te damos gracias por el día de hoy, mi Señor. Gracias por permitirnos nuevamente reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra, mi Señor, para aprender más sobre la vida que tú quieres que llevemos, Señor, y darnos las herramientas, Padre, para defendernos en contra de todo lo que quiere impedir que nosotros alcancemos, Señor, el lugar que tú quieres que estemos, mi Rey. Yo te pido, Padre, que en este momento saque toda distracción, toda angustia, todo estrés del ambiente, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, podamos escuchar tu voz a través de ella, Señor, y aprender e internalizar lo que tú nos quieres traer, Señor, en ella. Trae a nuestros hermanos, Señor, que vienen de camino bajo tus brazos, Señor. Permite que vengan a disfrutarse esta clase hoy con nosotros, mi Señor. Y te pedimos, Padre, que estés aquí con nosotros, enseñándonos todo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, mi Rey. Amén, amén. ¿Ese es el café? Okay. No, eso fui yo. Muy bien. Como ven el título de hoy, las maquinaciones de Satanás. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias 2 Corintios, capítulo 2 y versículo 11 para leerlo. Y entonces comenzamos a reflexionar. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Lo que está pasando aquí es que en 1 Corintios sorprendieron a un hombre en inmoralidad, ¿verdad? Y como no se arrepentían, lo expulsaron de la iglesia. Llegó al punto que lo tuvieron que expulsar de la iglesia. Claro, eso era para provocar arrepentimiento. Y lo que está pasando en 2 Corintios es que pues quiere regresar, quiere retornar. Y entonces Pablo está exhortando a la iglesia que lo reciban, que lo perdonen, para poder lograr la restauración. Porque si no lo hacen, Satanás va a tomar ventaja de esa situación, va a crear muchas heridas, mucho daño. Pero es interesante lo que él dice en este versículo. Quiero pedirle a alguien que lea ese versículo 11. Amén. Okay. ¿El 11 nada más? Sí, el 11 nada más. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo está diciendo que la restauración, la reconciliación, uno tiene que tener cuidado, porque si no, si uno lo maneja mal, Satanás toma ventaja de nosotros, ¿verdad que sí? En el sentido que puede crear más hostilidad, más heridas, más resentimiento. O sea, esto escala y se pone más profundo. Muchas veces nosotros hemos estado en situaciones donde los problemas se ponen más agudos, no se resuelven. Y a veces hay que tratar de discernir y percibir qué es lo que está pasando aquí. ¿Es un dilema interpersonal o hay una influencia espiritual? Y lo que dice Pablo es, esto hay que hacerlo porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué son maquinaciones? ¿Qué es lo que pensamos cuando decimos esa persona maquina? Trama. Satanás trama contra nosotros y busca la oportunidad de hacernos daño. ¿Ya? Satanás es dañino, es un maquinador. Interesante eso, ¿verdad? Pero lo que dice es que nosotros no ignoramos. Claro, en aquella época parece ser que ellos estaban bien claros de cómo eran estas cosas, pero en nuestra época somos muchos los que no entendemos cómo este ser espiritual, este ángel caído, maquina contra nosotros. No conocemos sus artimañas, sus estrategias. Esta noche vamos a mirar algunas de las cosas que ellos hacen contra nosotros. Hay más, pero estas cosas son básicas, elementales para todo cristiano, y creo que cuando usted escuche esta noche la presentación, los va a poner a pensar bastante. ¿Está bien?
Porque uno no se imagina este tipo de situación. Nosotros somos en nuestra época gente que sí ignoramos, no conocemos, y esto es algo que afecta al creyente y al no creyente, a todo el mundo. Porque una de las cosas que vamos a ver, ¿verdad?, no es que Satanás nos ataque a nosotros, ataca a todo el mundo. La ventaja es que nosotros ahora conocemos la verdad y nos ayuda a enfrentar esto. Estamos aquí enseñando para que aprendamos y no estemos ingenuos, inocentes o ignorantes de cómo son las maquinaciones del enemigo. Cuando esto venga donde ti, tú lo puedes reconocer. Y vas a saber que no es Pedro, como dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. Jesús sabía distinguir entre la personalidad de la persona y la influencia espiritual. Imagínense si usted y yo tuviéramos la misma percepción, ¿verdad? Pues no somos Jesús, pero por lo menos podemos mejorar un poco en estas áreas. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4. ¿Lo tienen? Me gustaría que alguien leyera versículos 1, 2 y 3. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muy bien, gracias. Ustedes van a notar que el Espíritu dice que en los últimos días las personas van a apostatar de la fe. Apostasía, hemos hablado de esto anteriormente, cuando la gente se aleja del Señor, le da la espalda a Cristo, ¿verdad?, le da la espalda a las cosas del Señor. La cosa fascinante aquí es el por qué. Dice que se alejan de las cosas del Señor porque están escuchando espíritus engañadores. ¿Quién ha oído por ahí un espíritu engañador? Hay muchos. Y se pasean en medio nuestro y no nos damos cuenta. En cada iglesia tenemos gente que se enfría espiritualmente, que se estrellan, que se alejan del Señor, que abandonan la iglesia porque han estado escuchando espíritus engañadores. Pero ellos no lo saben. Y muchas veces nosotros no lo sabemos. Lo que queremos esta noche es enseñarles cómo eso funciona y cómo ocurre. Sí, Carlos. Pero no hay una diferencia entre estar poseído por un espíritu o estar escuchando esos espíritus. Sí, no estamos hablando de posesión. No estamos hablando de posesión. Ya ustedes van a ver cómo funciona esto. Olvídense de Hollywood y las películas. No es posesión. No tiene que ver nada con eso. Cuando dice espíritus engañadores, notaron que es plural. Espíritus. Y ustedes saben que en Primera de Juan, en la carta, se nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que probar los espíritus. ¿Te acuerdan? Sí. Y oye, una de las cosas que tenemos que hacer es probar. ¿Significa qué? Poner la prueba para identificar si son o no son. Una de las cosas que el creyente tiene que hacer eventualmente es ser experimentado en eso, de saber quién está hablando, qué espíritu está hablando. Porque ves, la razón que ustedes notan aquí, espíritu, es minúscula, es que existe el espíritu humano. Y si el espíritu humano está engañado, si ese hombre está engañado, te va a engañar a ti. No estamos tratando con un demonio, ahora mismo es otra persona. Pero también hay otro nivel donde hay espíritus, que son espíritus maliciosos, espíritus inmundos, otros espíritus que impulsan a uno a mentir y a engañar. Hay que distinguir todos esos niveles. Y nuevamente, más adelante vamos a ver cómo lo hacen. ¿Bien? Entonces dice que escuchan a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pues como se ponen a escuchar a estas personas que vienen a engañar, terminamos con doctrinas falsas, distorsiones,
confusiones. A veces la gente está peleando en la iglesia porque dice, yo no creo eso así. Usted sabe. Y esa es mi opinión, dice la gente. Perdonen que lo diga de esta manera, lo que quiero es ilustrarlo. Pues tu opinión viene del mismo infierno. ¿Me entendió? Hay cosas que no son de Dios. Podemos discrepar, pero cuando hay una diferencia de opinión, escuchamos uno al otro. ¿Y dónde usted ve eso en la Biblia? Aquí, mira esto. No hay nada mal con discrepar y tener una opinión distinta. Pero no estamos hablando de eso. Esta persona tiene otra opinión para hacer guerra, para crear división, para crear disensión en la iglesia, para crear confusión, para hacer daño. La agenda es otra. Se va a tapar y a justificar con que esa es mi opinión. Si usted no sabe cómo están usando estas armas, no va a poder distinguir lo que es qué. Muchas veces cuando usted escuche estas cosas y lo vea, lo mejor es quedarse callado. Usted va a ver muchas veces en la Biblia, Jesús se queda callado. Cuando uno tenga que obrar, uno obra. Cuando uno tiene que tomar una decisión, uno toma decisión. Pero no se ponga a hablar con el diablo. Esa es una trampa bien grande que él tiene, ¿verdad? Y usted se pone a discutir con la persona y está peleando con el diablo. No pierda su tiempo. Pero hay gente que le gusta la cosa. Son masoquistas. Sí, Priscila. Es como cuando allá afuera dicen, bueno, si todos los caminos lleva a Dios, está bien, ¿no? Porque estamos actuando de buena manera, ¿no? Uh-huh. Así tú creas en la alineación de tus chakras, en tus curanderos o en lo que tú creas, ¿no? O sea, en el universo, porque también habla. Si es una doctrina que te aleja de Dios, que impide que tú vengas a Cristo, hay un problema serio ahí. Hay un problema. Ok. Entonces dice, además de eso, por la hipocresía de mentirosos, ahí viene la mentira, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es eso de tener una conciencia cauterizada? Cuando usted va a cauterizar algo, ¿qué usted hace? Entonces ya como ¿qué? ¿Lo quema? Calor, sí. Ok. So, esa conciencia ha sido quemada, sellada. Ya la persona no es sensitiva a la verdad porque ha escuchado tanto la mentira que eso lo quemó, lo selló. Y ahora la verdad no penetra. No importa lo que usted diga. Hay gente que ha coqueteado, jugado, le ha abierto lugar al diablo a escuchar estas cosas y se ha hecho daño. Es como cuando jugamos con sustancias químicas que no debemos estar jugando con ellas. Las puedes dejar eventualmente, pero te va a hacer un efecto, te va a hacer daño físico. Eso cuesta. Te hace un daño. Coquetear con cosas espirituales también. Las malas conversaciones hacen daño, punto. Pero hay gente que creen que no, yo quiero escuchar y aprender. Pues, si estás escuchando al diablo, no es buena idea. All right. Entonces también dice, ¿ves? Dan ejemplo como prohibirse casarse, mantenerse de alimentos. En nuestra época, ¿verdad? Años atrás, nosotros mirábamos eso y me dice, pero ¿a quién se le va a ocurrir prohibir casarse? Eso es lo más normal, casarse. Pues estamos en una época interesantísima, ¿verdad que sí? Y lo que dice el texto es que en los últimos días esto va a ocurrir. Ahora, muchas personas especulan que ya mismo van a tratar de eliminar el matrimonio. Pues ¿para qué casarse? Si uno es libre y uno puede estar con el que uno quiera y uno entra y sale. Muy complicado eso de casarse. Ignorando que desde el principio Dios dijo que por esta causa el hombre dejara padre y madre y se nace su mujer. El matrimonio es una institución divina, pero por eso es que la tienen que atacar. El ejemplo significa ese movimiento en los últimos tiempos, ¿verdad? Bueno, ¿quién pensaba que íbamos a estar en una época que no sabemos quién es un hombre y quién es una mujer? Había una época que decíamos, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Wow. Ellos dicen que no.
Y conforme a la Biblia, por filosófico y entendido y estudioso que eso suene, son doctrinas de demonios. Eso es lo que dice la Biblia. Son mi responsabilidad como pastor es explicárselo, y si usted quiere escuchar las enseñanzas del mundo, pues hágalo a su propio riesgo, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar lo que dice la Biblia. Muy bien. Cuando hay espíritus engañadores que pueden influenciar personas, ocurren fenómenos increíbles. Por ejemplo, usted mira una campaña política. ¿Cuántas veces las campañas políticas dicen la verdad? Mienten. Son espíritus engañadores. Y la gente responde a la mentira. No a la verdad, a la mentira. Hay una explicación para eso que Jesús da después, vamos a verla después. Son espíritus engañadores. Y la gente ama la mentira. Déjenme darle un ejemplo de eso. Eso se llama la opinión pública. Ellos manipulan la opinión pública a través de estos espíritus engañadores. Déjenme dar un ejemplo bien clásico que lo vemos en la Biblia. En su entrada triunfal, Jesús llega a Jerusalén y todo el mundo lo aclama. ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Oh, wow! Llegó el Mesías. Todo el mundo está contento, ¿verdad que sí? No tardó una semana en que la opinión pública se tornó. ¿Quién tornó la opinión pública? En una semana trabajó las mentes de esa gente. Y ahora querían a Barrabás. Y ahora querían crucificarle. Pero ¿cómo? Si hace 2 o 3 días tú decías que este era el Cristo. De eso que estamos hablando, ¿verdad? Y a veces vemos esos fenómenos y no decimos, ¿cómo ocurrió esto? ¿Qué le pasa a la gente? Decimos, yo escucho la frase, esta frase bien común, la gente está loca. ¿En qué están pensando? Hay una persona que está maquinando detrás de todo esto. Interesante, ¿no? Estoy tratando de ilustrar lo que la Biblia está tratando de hablar. El fenómeno ocurre delante de nuestros ojos, es que nosotros lo vemos normal. Yo lo que les quiero decir es, no es normal. Es sutil, pero no es normal. Pastor, y esos espíritus también están dentro de la iglesia. Yes. Porque hay sectas que siguen unas interpretaciones de la Biblia Sí. que están locas. Nos vamos a meter en la iglesia ya mismo. Ya mismo. Bien interesante eso. All right. So, vamos a ver algo aquí. Vamos a ir entonces. ¿A dónde empieza esto? Vamos a empezar con la mentira. Juan 8:44. Evangelio de Juan 8:44. Evangelio de Juan 8, capítulo 8, versículo 44. ¿Alguien que lo lea? Amén. Ok. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De acuerdo a Jesús, esto empieza con Satanás. Es el padre de toda mentira. Y de acuerdo a Jesús, uno puede reconocer quiénes son los hijos de Satanás porque hacen los deseos de su padre. Un ejemplo. El cristiano quiere decir la verdad. Si miente, se siente mal. Hay una convicción de pecado. ¿Por qué el cristiano quiere hablar la verdad? Porque tenemos a Cristo y Él es la verdad. Porque nuestro
nuestro Padre es la verdad. Si papá es la verdad, los hijos que van a ser como su papá van a hablar la verdad. ¿Entendió la lógica de Jesús? Si tu papá es la mentira, los hijos van a mentir. Eso sale natural. Esos son los frutos. Está el árbol bueno, dice Jesús, y está el árbol malo. Dice Jesús que el árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto. Dice él, si tú observas eso, son fáciles de identificar. Cuando hay alguien en la iglesia mintiendo, wow. Not good. A ver, todos nosotros de vez en cuando decimos cosas que no son ciertas, después tenemos que ir para atrás a corregir. Eso que te dije ayer, eso no es verdad, hermano. ¿Sabes? No, a veces uno dice cosas no con intención. ¿Está bien? A veces uno dice cosas. A veces yo he dicho cosas, 250, no, son 50 nada más. Eso le pasa a todo el mundo, somos seres. Pero la persona que miente intencionalmente y que lo hace repetidamente, que esa es su práctica. No, tú amas la mentira. Y eso habla de ti. No eres un árbol bueno, porque estás dando frutos malos. Y ahí empezamos a ubicar a la gente. ¿Sí? Lo estoy asustando, estamos viendo a ver. Y una persona puede estar tan convencida de que lo que está haciendo es correcto, aunque todo lo que se ve que es incorrecto, que él no reconozca que está en pecado. Y esa es una de las cosas que tenemos que ver en la iglesia, no ser rápido, sino darle tiempo a las personas a que reflexionen. O sea, como a veces le decimos, vete y piensa lo mejor. Y cuando pienses mejor, hablamos. Porque es bueno darle espacio a la gente a recapacitar. Volvemos a lo mismo, a veces en el momento decimos cosas, ¿verdad?, que no son tan veraces. Y uno tiene que después recapacitar. Si usted ve que la persona tiene la capacidad de recapacitar, de reflexionar, de volver a la verdad, gloria a Dios. Si la persona insiste en la mentira, tenemos un problema. Podemos adjudicar eso a que la persona esté testaruda. El orgullo, hay muchas explicaciones, no tiene que ser un espíritu maligno. Hay razones, ¿verdad? Pero al final, la persona está engañada. No anda conforme a la verdad. E insiste en algo que no es cierto. Pues una costumbre, ¿no? Pero eso tan... Hay gente que tiene eso por costumbre. Como los políticos. Mi tema favorito, ¿eh? Mi esposa me dice, tú siempre estás hablando de los políticos. Ok, Son buenos ejemplos. Buenos ejemplos de mal ejemplo. Exacto. Esto es una oportunidad para uno crecer, pero nos estamos mojando. No, pero así nada va a pasar. Eso es así, rehusar, aceptar la realidad. El enemigo nos ciega, dice la Biblia, nos ciega. Está ciego, decimos, ese hermano está ciego. Ok, ¿quién lo cegó? No importa de dónde venga la mentira ni por qué lo haga, quien está detrás es la misma persona. Al final. Lo que pasa es que la persona es inocente en el sentido que expresa. Cayó en esta maquinación, cayó en la trampa. La persona no va a decirte, ay, perdóname, que es que el diablo me está usando. Ni cuenta se da. Pero también nosotros no debemos permanecer con esa gente, como dice Efraín, si siguen en la mentira, tú te tienes que alejar de ellos, porque al fin y al cabo te van a envolver en su mentira. Yo me alejo por mi salud mental, porque a mí me vuelven loco. Sí. Nuevamente, las malas costumbres corrompen a uno. No lo haga. ¿Está bien? Nuevamente, si la persona cometió un error y dijo algo que no es, algo incorrecto, y lo corrige, no hay problema. Podemos vivir con eso, le pasa a cualquiera.
Pero cuando la persona insiste en el error, wow, tenga cuidado, tenga discernimiento. Tenga discernimiento. Now, ¿se acuerdan de esto? Esto es importante para explicar lo que está pasando. La reformación. So, aquí vemos el hombre antiguo, la vieja persona y la nueva persona. Este es el que tiene vida nueva porque el Espíritu Santo vino a morar en su corazón y lo regeneró, nació de nuevo. Esta persona no tiene el Espíritu Santo y está muerta espiritualmente, incapaz de relacionarse con Dios. ¿Cuál de esos dos está en más peligro de ser influenciado por Satanás? Miren esto. Satanás le puede hablar a su espíritu. Baja a su mente. Te puede tentar por tu cuerpo y sube aquí. Tiene muchas avenidas. Satanás tiene acceso a toda la gente que está en pecado, alejada de Dios. No es una posesión. Nuevamente, esta noche le vamos a ir enseñando poco a poco cómo esto ocurre, cómo este fenómeno ocurre. Es tan sutil y es invisible. ¿Por qué Satanás puede hacer esto? Porque es un espíritu, es un ángel caído. Y si Dios nos habla aquí, porque Dios es espíritu, Satanás también, porque él es un ser espiritual. Los ángeles son espíritus, son mensajeros espirituales de parte de Dios. Así es que él va a hablar. Y por eso la gente dice, se me vino un pensamiento, yo no sé dónde vino eso. ¿Qué pensamiento más feo me llegó? Hay pensamientos de eso que le ha dado a gente que dice que una voz le habló y le dijo que matara a alguien. Sí, eso. Y la gente no sabe qué es. La gente no sabe qué es. Y el mundo los cataloga como locos. Yes. Están delirando, qué sé yo. Aquí hay cosas que lucen como problemas de salud mental. Y como decía Efraín, si usted se pone a escuchar a estas cosas y a esta gente demasiado, sí, trastornan a uno. Uno se enferma emocionalmente, mentalmente. Hay muchas categorías de salud mental que uno las mira y dice, ¿será un problema psicológico o un problema espiritual? Y a veces son las dos cosas, ¿verdad que sí? Pero usted tiene que tener un ojo clínico para distinguir una cosa de la otra. Pero quiero que usted sepa que eso pasa muchas veces. Muchos médicos hoy en día se dan cuenta que cuando el cuerpo está enfermo y ellos no encuentran la razón, a veces llaman a uno, ¿verdad? Para que oremos por la persona. Porque se dan cuenta, yo he tenido médicos que me han dicho, el problema de esta persona no es mental, no es físico, es espiritual. Y por eso hay capellanes en los hospitales. Por esto mismo, los médicos, la ciencia, muchos de ellos han reconocido, no todos, pero muchos han reconocido que esta dimensión es real. Es real. Y a veces se sanan y se levantan y los doctores no saben cómo ni por qué. Y dicen, se levantó, es un milagro. Así son las expresiones de ellos. Oye, con eso que estamos lidiando y necesitamos reconocer que eso es una verdad y es el pan de todos los días, ¿verdad que sí? Muy bien. Vamos a ver ahora en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2.
¿Están todos en Efesios 2? Alguien que lea los primeros dos versículos, versículo 1 y versículo 2. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el apóstol que ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Pero a la misma vez está diciendo que nosotros éramos así también. Antes nosotros andábamos ahí. El Señor nos sacó de aquí. Lo que nos protege a nosotros de ese tipo de influencia es esto. Es el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, fuéramos vulnerables. Pero eso no quiere decir que no nos pueden influenciar también a nosotros. Y Satanás es muy astuto. Acuérdate que tú tienes un hombre viejo. Y él te sabe hablar a tu hombre viejo. No te puede hablar al hombre nuevo. Pero todavía te va a hablar al hombre viejo. Me explico. Si tú eres un ex alcohólico, te va a ofrecer un traguito. Te va a decir no te pasa. Te va a hablar aquí. O sea que la pedrada y los dardos del enemigo son abajo. El viejo hombre. Bueno, aquí y a todos, a los tres. A los tres. ¿Está bien? Pero este es tu viejo hombre. Ahí es el que te va a atacar. No te va a atacar a tu nueva persona. La Biblia lo explica así: el espíritu y la carne Contienen entre sí. se oponen. Este quiere servir a Dios. Rehúsa, no cede, resiste la tentación. Este no. Este dice, no, yo. A mí me gusta. Claro, ese es el problema. El punto débil es que Este es el punto débil. Aquí es que están nuestras heridas, nuestras cadenas, nuestras ataduras. Y él ha estado toda la vida manipulándote a ti y a mí aquí. Y tú y yo tenemos que... ¿Se acuerdan cuando sacaron a Lázaro? Lo resucitaron. ¿Qué dijo Jesús? Desatarlo. Desatarlo. Todas esas ataduras hay que romperlas. Todas tus conexiones con tu pasado tienes que cortar. Porque por ahí es que se cuela. Por ahí es que se cuela. Y claro, si tú no cultivas tu vida espiritual y andas aquí, la gente dice, yo soy un carnal, yo lo sé y lo acepto. Pero este es tu peligro. Es como el que acepta al Señor y está tratando de trabajar con el Señor, pero sigue jangueando con las mismas personas que lo invitaron al mundo. Perdona que lo diga así, pero siguen andando con el diablo. La persona cree que son sus amistades, ¿qué problema tiene eso? Pero no, está ciego, no sabe, no entiende. Ignora las maquinaciones del enemigo. Pastor, y el que dice, pero es que Jesús vino a buscar al que estaba perdido. Sí. Pues yo me voy a pasar con los que están perdidos porque yo los voy a rescatar, pero entre tanto y tanto me lo gozo también. Pues Jesús andaba con los que tomaban, toda esa gente, pero Jesús no se emborrachaba. No, Jesús no. Lo que pasa es que cuando uno se acaba de... Eso puede pasar, pero lo que pasa es que uno tiene primero que separarse, aplicarse bien con el Señor, que ellos vean que hay un cambio y entonces ya la entrada es por otro lado, porque ellos ven el cambio en ti, ya tú estás lo suficientemente maduro como para poderlo resistir, pero una Ya persona en esa que... etapa ellos te dan la espalda. Si la persona es nueva en Cristo, un bebé espiritual, un recién convertido, no entiende estas cosas. Nadie se las ha explicado. Y por más Espíritu Santo que la persona crea que tenga, por más lenguas que hable, es un bebé. Es un bebé. Y es fácil caer en la trampa del enemigo. Cuando la persona te dice a ti, voy a hablar con mis viejos amigos y voy a compartir con ellos. ¿Cuándo tú puedes hacer eso? Cuando tú madures espiritualmente, cuando tú hayas roto todas las cadenas con tu pasado, que no tengas esa atadura, que tú seas libre, que tú puedas ir, hablar, testificar, dar tu testimonio, y ellos no te van a persuadir a ti, tú los vas a persuadir a ellos, tú no te conviertes a ellos, ellos se van a convertir a Cristo. ¿Usted me entendió?
cuando usted tenga la fortaleza espiritual para hacer eso, usted puede hacer ese viajecito. Si el Señor te dirige. El problema de eso, pastor, es que a veces la gente piensa que están sólidos en la roca y cuando miran para atrás se van por ahí. Se van. ¿Bien? So, yo no tengo problema cuando un hermano me dice, vamos a evangelizar, yo, ok, está bien. Entonces la persona escoge las barras, ¿verdad? En tu caso, vamos a evangelizarla allá en la otra esquinita y no te metas las barras todavía. No estás listo para eso. Una pregunta. Es que yo lo he visto siempre de esta forma. Yo pienso que si realmente tú has madurado y has tenido un cambio real, choca. ¿Sabes? Choca. Aunque tú no lo quieras, cuando hay un choque, ¿cómo uno va entonces a evangelizar un lugar donde tú sabes que no chocas? So, dice Jesús que a veces la semilla cae en un sitio que crea mucho entusiasmo, mucha alegría, ¿no? Pero ya al rato el enemigo tiene una manera de para allá, porque esta persona ignora esto. Entonces vemos a veces gente en la iglesia tan contenta con Cristo. Ustedes no han visto gente que se enamoró de Génesis, tú estás tremendo. La semana que viene usted no lo ve más. ¿Qué usted cree que está pasando? Claro, la persona es responsable por perseverar. Y si la persona le gusta el otro lado, la salvación es individual. ¿Está bien? Uno le puede hablar, pero la verdad es que fácil. A veces Satanás le dice a esa persona, te pusiste emocional el domingo pasado. ¿Está bien? No, eso no fue verdad. Y ¡fu! Porque el trabajo debe engañar. Eso pasa. Hay gente que empieza bien, hay gente que dura meses, hay gente que dura 2 o 3 años y de momento retrocede. Es más emoción que convicción. En muchos casos, pero hay casos, el enemigo es malo porque es malo, ¿saben? Y también, o sea, porque me ha sucedido, a mí me lo han dicho. Desde que yo estoy en la iglesia, allá afuera me dicen que yo soy una amargada. O sea, que ya no soy la misma persona de antes, que ya soy una amargada, que me aíslo, que ya no sé ni convivir con las demás personas, que qué me está pasando, ¿no? O sea, yo como no puedo ya tener un diálogo con esas personas porque chocamos, ya me sucedió, ¿verdad? Entonces ya mejor digo, pues, con permiso, sí. Cuando yo me convertí, yo tampoco entendía. Yo pensaba, ¿por qué tengo que abandonar mis amistades? Si lo único que hacíamos era darnos unas copitas y... ¿Qué de malo hay? Lo que pasa es que para poder hablar con un borracho hay que estar borracho. En realidad si uno se mete a una barra y llega sobrio con todos sus amigos, a los 20 o 30 minutos o los 45 minutos ya no hay nada que hablar porque ellos... Y de acuerdo a ellos gozan muchísimo, ¿no? Sí, uno, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando me decían, te estás hecho un fanático, te pusiste religioso. Uno tiene que, Jesús lo explica así, tienes que estar dispuesto a dejar padre y madre por mí. Darle la espalda a todo, corta. Porque si no, no lo hacemos. La persona que no está dispuesta a dejarlo todo, no lo hace. Palabras del maestro. Ok, ahora vamos a ver cómo esto se intensifica un poquito más. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. No, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13. Y no le estoy dando el versículo intencionalmente porque quiero explicar algo. Vamos a ver cómo Satanás pudo engañar a Judas para que él traicionara a Cristo.
Y vamos a ver varios otros versículos para que vean el patrón de cómo Satanás hace esto. ¿Está bien? Está ahí, pero lo hemos leído 40 veces y le pasamos por encima. ¿Listo? Alguien que lea el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás puso en el corazón de Judas. ¿Lo ven aquí? En su espíritu, en el espíritu humano, que traicionara a Jesús. Vamos a buscar, les voy a enseñar otra más. Libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos a buscar 2 o 3 versículos y después discutimos, ¿está bien? Hechos, capítulo 5. En este capítulo están hablando de Ananías y Zafira, ¿ustedes se acuerdan? Y hay mucha gente pobre en Jerusalén y hay personas que voluntariamente venden sus propiedades para donar el dinero, para ayudar a los pobres. Y esta pareja quiso lucir espléndida y mintieron en el sentido de que vendieron su propiedad, pero no necesariamente lo entregaron todo, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasó aquí. ¿Están listos? ¿Alguien lea el versículo 3? Amén. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo fue que Satanás logró que Ananías mintiera? Le puso en el corazón ese pensamiento, sí, que mintiera. Un último versículo, pasaje para discutir. Este es Antiguo Testamento, Primera de Crónicas. Capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Capítulo 21. ¿Lo tienen? Quiero esperar que los demás lleguen ahí. ¿Alguien lea el versículo 1? Amén. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Lo incitó. ¿Qué quiere decir eso? Lo motivó, lo animó a... Porque Satanás, si usted ve con Judas, con Ananías y David, puede sembrar pensamientos. Lo hace hablando tu espíritu y de aquí baja tu mente. Por eso es que la gente tiene la experiencia de, nuevamente, ¿de dónde me llegó esto? ¿De dónde me vino este pensamiento a mí? Uy, qué pensamiento más feo. Yo estaba lo más bien y no sé por qué me puse a pensar en esto. ¿De dónde llegó? A veces la gente dice, no sé qué pasa con mi mente. Me siento como que me están atacando. La Biblia nos enseña que Satanás y sus demonios, que saben hacer esto también, por eso son espíritus engañadores, tienen la capacidad de engañarnos, hacen estas cosas. Hay gente que pregunta, pastor, ¿y Satanás puede leer nuestra mente? No, pero puede sembrar un pensamiento. Especialmente a los cristianos, tenemos el sello de la protección del Espíritu Santo. ¿Está bien? Pero cuando alguien no tiene la protección de la presencia del Espíritu, ¡wow! Por eso la gente actúa como actúa. Por eso es que dicen por ahí que no digas lo que tú entiendes que te va a pasar, porque así se lo estás diciendo al enemigo. Porque los espíritus engañadores andan por ahí y te pueden escuchar. Eso no le digas tu secreto. ¿Está bien?
Pero nosotros como cristianos no tenemos que temer, porque cuando nosotros oramos en el Espíritu, Dios nos va a proteger. Esa gente no se va a acercar a nosotros. Se puede acercar a tu vieja criatura, pero no a tu nuevo hombre. Por eso es importante andar en el Espíritu, andar en novedad, andar en la vida nueva. Por eso hay que cultivar la vida nueva. Si no hacemos eso, estamos aquí expuestos. Una persona que comete suicidio está completamente en el lado. Sí. Ya mismo vamos a hablar del suicidio. Lo que pasa es que está en esta parte aquí del acusador. Aquí estamos hablando de un pensamiento, de la mentira. ¿Qué es la mentira? Algo que es falso. Una distorsión. Por eso hablamos de falsas doctrinas. Pero hay engaño y hay acusación. Estamos hablando de las maquinaciones, la manera que él opera. Distintas maneras. Vamos a ver lo que dice Jesús sobre todo esto. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Están todos en Juan 3? Alguien que lea versículos 19, 20 y 21. Amén. 19, 20 y 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús está diciendo que el ser humano ama más las tinieblas que la luz. Por naturaleza no van a venir a la luz. Resisten venir a Cristo, resisten venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso atrae más. Están acostumbrados a las tinieblas, les gusta la mentira. Ese es su estilo de vida, no están dispuestos a dejarlo. Estos son unos locos, fanáticos. ¿Ah? Son aborrecidos. Sí. El diablo los manipula sutilmente por su manera de pensar. En su manera de pensar. No es una sencilla diferencia de opinión. Eso es lo que ellos dicen, suena lógico, ¿verdad? Hay una diferencia de opinión. Yo respeto tu opinión. Yo quiero que tú sepas que la opinión del diablo no cuenta. No le hagas caso al diablo. No le hagas caso al diablo. Cuenta la opinión de Cristo. ¿Eh? Yo estoy muy geñito por ustedes aquí. La cuestión que es un chipito que uno le dé así, él por ahí se manda. Por ahí se va. Por ahí se va. Miren lo que dice Proverbios 23. Cuando lleguen a Proverbios 23 me avisan. Son 2 versículos el que vamos a leer. ¿Lo tienen, hermano? Ok. ¿Alguien que lea el versículo 6 y 7? Los todas van con el avaro y codicia sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Come y bebe. ¿Qué quiere decir eso? Su corazón no está contigo. Exactamente, te desea el mal, pero se presenta como tu amigo.
Te quiero invitar a almorzar para escucharte, conocerte mejor. Pero dice que si te das cuenta, no comas pan con el avaro, ni codices su madre. Si tú ves que los frutos de esta persona no son buenos, si tú ves que esto es un fruto, un árbol malo, guarda tu distancia. Porque, lo voy a exagerar para que ustedes entiendan, si el diablo te invita a almorzar, ¿por qué vas a ir? ¿Por qué vas a ir? Tú sabes lo que te va a pasar. Sí. Oiga, pastor, y hay veces que uno se junta con una persona que hay algo que uno siente que no. Ya. Es como, o sea, hay veces que yo lo catalogo como personas que trabajan en lo oscuro, porque uno siente como que es como que algo que no cuaja. Ya. So, a veces el Señor te advierte, te da la señal, te da cuidado. Tú puedes escuchar la voz del Espíritu o ir y sentarte con la persona. Usted tiene que ser una persona respetuosa. Yo no estoy pretendiendo que usted le diga, tú eres un hijo del diablo. No. ¿Se acuerdan cómo Jesús salía de los problemas? Mira, él se iba así, ¿verdad que sí? Él no peleaba con nadie. Él buscaba la manera de salirse. Tiene que ser sabio, con sabiduría se hace la guerra. Si Satanás te está esperando por ahí, coge para otro lado. No vayas para allá. Y eso fue lo que nos enseñó Jesús en su vida. ¿Estamos listos para hablar del engaño? Ok. Déjame dar una introducción sobre el engaño, porque esto es un problema serio, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, porque estamos aquí, nos engañamos a nosotros mismos. Somos unos artistas, unos fenómenos engañándonos a nosotros mismos. Y el problema es que nos gusta. ¿Por qué eso ocurre? Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. ¿Quién lo tiene? Dale, léelo. Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La razón que nosotros nos engañamos a nosotros mismos es que cuando estamos caídos en el pecado, cuando estamos muertos espiritualmente, nuestro corazón es engañoso más que cualquier cosa. Nuestro corazón caído nos engaña a nosotros, nos hace creer cosas que no son. Aquí ha sido regenerado, nació de nuevo. Aquí tú puedes confiar cuando tu espíritu te habla que es la verdad, porque está sido dirigido por el Espíritu Santo. Aquí no hay ningún Espíritu Santo. Está ciego, está muerto espiritualmente. ¿Sí? Si usted quiere ser respetuoso, usted diga a la persona, pues sí, yo respeto su opinión, no estoy de acuerdo con usted. Resérvese el por qué. No le diga, eso es el diablo. ¿No? Hablamos en otra ocasión. Y usted ora por la persona. Ore por la persona, ¿verdad? Porque este es asunto de que es Jesús quien los va a sacar de las tinieblas y traerlos a la luz. No se ponga a pelear con nada. Con nada. ¿Sí? Eso es lo primero que nos dice. Mire ahora esto. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. El último libro de la Biblia. 12, capítulo 12.
¿Lo tienen? ¿Quién lee el versículo 9? Y fue lanzada fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso engaña a la tierra entera, al mundo entero. No es que engañe a alguno. Él trata de engañar a todos. Son muchas veces, usted tiene a su hijo o su hija adolescente, que es una buena muchacha, un buen muchacho, siempre se ha comportado muy bien, y de momento hace una cosa que está fuera de carácter, ¿no? Hacen cosas locas. Y uno dice, ¿pero qué le pasó a esta muchacha? ¿Qué le pasó a esta muchacha? Pues si tú no eres así, usted, los que somos papás, tú no eres así, ¿qué te entró en esa cabeza? Escucha cómo estamos hablando. Porque nosotros intuitivamente detectamos una cosa. Pues él anda por ahí como un león rugiente buscando a quién devorar, a quién engañar y a quién destruir. Los coge chicos, los coge adultos, lindos, feos, gordos y flacos. Sin acepción de personas. Anda engañando el mundo entero. La persona cree que lo está haciendo bien. Ay, mami, tú estás bien. Eso era en tu época. Ahora nosotros pecamos y no pasa nada. Ok. ¿Verdad que sí? Y entonces uno después, como decimos por ahí, hay que recoger los platos rotos, las consecuencias. A ver cómo hacemos. Pero cuando vienen las ráfagas diabólicas, la gente, decimos nosotros, perdió la cabeza. Exactamente. No piensa. Piensa. Así le decimos a la persona, piensa, por favor, piensa. Está pensando, pero está pensando mal. ¿Sí? Muy bien. Este fenómeno es interesantísimo. Y tenemos que crecer y aprender a manejarlo para ayudarnos a nosotros y ayudar a nuestros hijos. Nos engañamos a nosotros mismos, Él nos engaña a nosotros, Él engaña a cualquiera. Nosotros a veces terminamos engañando a otras personas si nos descuidamos, ¿verdad? Eso es horrible. Vamos a hablar un poquito de cómo esto nos afecta a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 11. ¿Lo tienen, hermano? Ok, alguien que lea versículos 3 y 4. Amén. Pero hacemos que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ni él lo toleraréis. Ahí podemos hablar del 3 y después hablamos del 4. Noten ustedes, en primer lugar, que le están hablando a los cristianos en una iglesia. Y ahí también Satanás anda engañando a gente. Después explicamos un poquito más de eso, pero anda engañando a gente en la misma iglesia, con astucia. La serpiente antigua viene con su astucia a engañarnos a nosotros. Y nuestros sentidos van a ser de alguna manera extraviados, ¿verdad? Las cosas van a ser distorsionadas de la sincera fidelidad, de la verdad. Porque eso es el engaño. Si la mentira, es decir, algo que es falso, el engaño va un poco más allá y dice cosas falsas con la intención de engañarte, de confundirte, de hacerte caer en la trampa, porque esta persona viene con el mal y te viene a hacer daño. A ti, a tu hogar, a tu familia, a tu iglesia, todo.
Ustedes han visto como la gente a veces cuando vienen estos problemas, parece una bomba atómica. Dice, ¿qué pasó aquí? Si todo estaba bien. ¿De dónde vino esto? Seguro, porque fue un ataque espiritual. Fue un ataque espiritual. Vino de la nada. ¿Okay? Y tenemos que darnos cuenta de estas cosas, porque estas son las altimañas del enemigo, las maquinaciones de Satanás, con eso que nos estamos enfrentando. No, miren lo que dice el versículo 4. Esto es bien interesante. Él dice, el apóstol dice, si alguno viene predicando otro Jesús, el que hemos predicado, ustedes lo van a recibir, ¿verdad? O si viene otro evangelio, bien lo toleráis, dice él. Miren lo que le voy a decir ahora. ¿Saben que la Biblia dice, no le demos lugar al enemigo? Nosotros le abrimos la puerta al embustero, al mentiroso, le abrimos la puerta. Al engañado, a nosotros nos encanta que nos hagan los cuentos. Y le decimos, dame otro cuento más de eso. Y tú sabes que te están mintiendo. Pero la persona tiene el arte, la gracia, el carisma. Te endulza. Y a ti te están mintiendo en la cara y a ti te gusta. Y tú dices, pero tú no ves que ese hombre te está mintiendo. Sí, pero es tan agradable. Un mentiroso dulce. Sí. ¿Cómo? Ahí estás hablando de un amigo. Sí. Pero puede ser tu mamá, puede ser tu hija, puede ser tu hermana. Cualquiera. 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 Puede ser cualquiera. Esa es la sutileza de esto. Que parece tan normal. El único problema es las consecuencias, el daño, las heridas. Entonces al final la gente dice, yo no me imaginaba. Yo no me imaginaba. ¿Verdad? Imagínate lo que... Ya. Vamos ahí mismo en 2 Corintios, capítulo 11, vamos al versículo 13 al 15. Del 13 al 15. ¿Alguien que lo lea? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo más importante para mí en estos versículos es que ustedes noten algo. Los obreros falsos, fraudulentos, se disfrazan. Satanás se disfraza. Nosotros los cristianos, nunca hay un versículo bíblico que diga que nos tenemos que disfrazar. Hay vestimentas nuevas. La Biblia siempre le pide al cristiano que se tiene que vestir del hombre nuevo. Tú te vistes, pero tú no te vas a disfrazar. ¿Cuál es la diferencia de vestirte y disfrazarte? Disfrazarse cambia tus facciones, o sea, para que no vean quién verdaderamente es. Mientras que vestirse es simplemente el cuerpo, no la cara. Siempre Tú van a ver te quién es. vistes tú, te presentas tú, pero el que viene disfrazado se presenta como si fuera otra persona. Viene con otras intenciones. Interesante, ¿verdad? Miren eso y observen eso en su Biblia. Siempre habla de Satanás y los falsos profetas. Están disfrazados. Se visten de oveja y son lobos. ¿Usted entendió? Pero eso lo hace difícil para nosotros distinguir. Porque usted ve en la iglesia la ovejita. ¡Ay, qué linda la ovejita! Es un lobo. No es una ovejita. Es un lobo. Pero la persona no lo ve. No lo ve. El disfraz es para esconder su realidad. Eso. Y la hermana es tan cariñosa. Muchachos, ten cuidado. Está llena de espíritus. ¿Está bien? All right. Mateo 24:24. Mateo 24:24.
Sí, capítulo 24, versículo 24. ¿Alguien que lo lea? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta gente viene disfrazado de obreros de Dios y nos va a engañar aún a nosotros si fuera posible. Si te descuidas, te engaña. Y a cada rato aparece alguien en la iglesia que tú dices, ay, qué siervo de Dios. Ay, la sierva. El problema es, ¿sierva de quién? Pastor, ¿y qué uno hace con eso? Porque nos dijo que Jesús de forma sutil se escabullía, pero si realmente tú sabes que alguien tiene puesta un disfraz, ¿qué tú haces con tus hermanos? Porque yo me sentiría chismosa. Ay, David, fulano tiene un disfraz ahí de ángel y Ponme aquí para que vean. Ustedes a veces desarrollan ciertas amistades y a veces pasa 1, 2, 3 años lo que ustedes descubren quién esta persona es en realidad. Porque está bien disfrazado de amigo. A veces el disfraz es tan bueno que es difícil identificar y detectar. Hay gente que uno los ve así, ¡pam! Pero hay otros. Entonces esta gente es como los terroristas, ¿saben? En inglés, sleeper cells. Las células estas que se activan a los 3 años. Y todo este tiempo han sido fantásticos. Y de momento, ¡boom! ¿Qué pasó aquí? Lo único que te puedo decir, Yanica, es que cuando lo veamos, es cuando podemos hacer algo al respecto, no antes. Y aún yo de pastor veo ciertas cosas, a veces yo los veo de distancia. Pero hay veces que hay gente que me engaña, o sea, hay gente que me confunde. Cuando llega a cierto entendimiento, tengo que frenar a esa persona. Pastor, por eso ahí es donde cae lo de trigo y la cizaña. Exacto. Correcto. Crecen juntas. Correcto. Crecen juntas. Yo tengo amigos que eso le pasaba a tener matrimonio. Ya. O sea, lo que se ve que no es, o sea, a los años es otra cosa. Es otra cosa. Y por eso la Biblia nos exhorta que no hagamos yugo desigual. Hay una razón para esto. La gente se dice, eso es tan arcaico, eso así pensaban los de antes, eso no tiene sentido. Yo lo voy a cambiar. Sí. No. Yugo desigual a una persona cristiana y a una persona no cristiana. Correcto. Pero también puede ser que sean de distintas creencias. O culturas, a veces cultura, porque en algunas culturas pues las tradiciones, especialmente las tradiciones, pues bien sea religiosas por ponerlo, son completamente diferentes. O sea, a lo mejor los otros no buscan a un Dios diferente que el que busca uno. Y uno dice, bueno, yo me caso porque ella eventualmente se va a adaptar y va a entender, pero no va a ser así. No, esto no es un taller de matrimonio, pero vamos a explicar esto. Una cosa es ser incompatible y otra cosa es ser yugo desigual. Me explico. A ella le gusta salir y a él le gusta quedarse en la casa. Eso no quiere decir que son yugos desiguales. Pueden ser dos cristianos. Pero tienen preferencias distintas, gustos distintos, costumbres distintas. Lo que yo sí quiero que ustedes sepan es que bíblicamente eso no es razón para un divorcio. Porque el amor cubre. Se supone que si tú ames a esa otra persona, tú puedas trabajar con esa persona. Quien nos hace compatibles a nosotros es el Señor. Nos ayuda a andar juntos. Eso no es razón para un divorcio. Y la gente anda divorciándose por ahí porque son incompatibles. Esa no es razón. ¿Está bien? Porque las diferencias las reconcilia Cristo. Y eso es algo que tenemos que aprender. ¿Bien? Eso no es igual que ser yugo desigual. Yugo desigual es que yo quiero servir a Jesucristo y tú no.
Yo amo al Señor y tú no. Yo quiero ir a la iglesia a adorarle y tú no. Yo estoy en la luz y tú estás en las tinieblas. Eso es bien radical. Estamos hablando de otra cosa. Y nosotros conocemos los papás de la noviecita de Sabina. Ellos no eran, igual que nosotros, ellos no eran cristianos y uno de ellos se convirtió, que es la esposa, y el marido es duro como un chino de río. Pero lo que pasa es que eso es también, la Biblia provee para eso, o sea, a lo mejor en algún momento dado, él va a ver un cambio en ella que va a decir, espérate, porque es que esto, o sea, o le crea un tipo de curiosidad que lo traiga a él al Evangelio, porque en mi caso fue así, yo siempre le servía al Señor y tuve que traer a él a los caminos de Dios. Aleluya. En realidad, para mí, o sea, a lo mejor hay otras personas que crecieron toda su vida en el Evangelio y es costumbre en ellos ver que se casan cristianos con cristianos, pero ese no fue mi caso, o sea, mi caso es al revés, mi caso es de que se convierte uno y se lleva a dos, o sea, siempre terminan los dos, pero es un proceso. Well, hay de todo en la viña del Señor. En otras palabras, por ejemplo, yo y mi esposa éramos los dos cristianos y nos casamos. Pero he escuchado de Isaac y Marisa que vienen de afuera y se convierten y entonces arreglan su vida y su hogar y su familia conforme a las normas del Señor. So, todo eso pasa. Pero cuando los dos vienen a Cristo Jesús, eso es lindo. Eso es bello. No, Lo que quise decir es que porque eso pasa y en realidad una mujer cristiana conoció al Señor, en realidad en ese momento tiene un yugo desigual. Pero eso no debe de ser, o sea, ella no debe utilizar eso para decir me voy a divorciar. O sea, ok, pero vamos a explicar la diferencia. Si yo estoy en Cristo, no se supone que yo me case con un inconverso. Bueno, una inconversa. ¿Verdad? Pero ustedes no eran cristianos y ella vino a Cristo. Entonces, es diferente. El yugo desigual se aplica a los que ya conocen y están en Cristo. Pero el Señor se pasa rescatando gente de afuera cada rato. ¿Está bien? Y hay muchas parejas aquí que ninguno de los dos era cristiano, pero el Señor los trajo. ¿Está bien? Y eso es una gran bendición. Una línea bien finita. Sí. Ok, vamos a pasar aquí. Regresamos a Apocalipsis, capítulo 12. Capítulo 12. ¿Están en el capítulo 12? Alguien que lea el versículo 10. Amén. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué es una acusación? ¿Qué pone en contra de ti? ¿Situación? Alega que hiciste esto o no hiciste aquello. El problema es que Satanás hace acusaciones falsas, porque es mentiroso, es el padre de toda mentira, es un engañador y te va a acusar de cosas que no son ciertas. ¿Por qué él quiere hacer eso?
alejarte de la luz. Para alejarte, para confundirte, para hacerte daño. Hacerle sentir condenado. Hacerte sentir condenado. Una de las preguntas que Irma y comentarios que hizo al principio fue el problema del suicidio. Cuando Satanás empieza a ponerte el pensamiento y a acusarte, debes quitarte la vida. ¿Para qué quieres vivir? Lo único que hace es que la persona consciente diga, ¿verdad es? ¿Lo vieron? Es tan dirigido, porque lo digo porque a mí me pasó. O sea, un familiar mío le dijo a mi papá, me acusó ante mi papá. Y mi papá vino y me llamó y me dijeron esto y esto y esto fulano de tal. Y eso era, entonces yo me sentía culpable. Y eso es lo que pasa. Entonces uno se siente culpable de todo eso que le están haciendo. Eso que nos dice Emilia es, a veces él te pone el pensamiento ahí adentro, pero a veces usa a otra persona para acusarte. Y vienen con acusaciones falsas. Y uno dice, pero si esa persona ni me conoce. ¿Tú has escuchado a la gente hablar? Pero ¿cómo se le ocurre eso si ni me conoce? Pero el diablo te conoce. Un granito de duda es lo que toma. Eso es bien peligroso, ¿verdad? Las acusaciones en tu mente te deprimen, te angustian, te amargan, te llenan de amargura. Si tú lo recibes y lo aceptas, eres víctima. Yo lo recibí, pero rechacé nada. Amén. Y eso es lo que hay que hacer. A veces uno lo contempla, uno lo considera. Pero al rato uno tiene que decir, espérate un momentito, hay que sacudirse. Y si no, yo estoy fuera en el nombre de Jesús, yo no lo acepto más. Me engañaste, pero no. Porque la realidad es que si el diablo te está diciendo, quítate la vida si no vale la pena vivir, Cristo me dice, no lo hagas porque ¿qué? Me dio vida eterna. Yo vivo para la gloria de Dios. ¿Cómo yo voy a aceptar de que yo no valgo nada si Cristo murió por mí? Yo soy valioso, yo soy su hijo. Yo soy la niña de sus ojos. O tú le haces caso a la verdad o le haces caso a la mentira. Si haces caso a la mentira, te deprime, te da amargura, te da resentimiento, te suicida, caes en drogas, en alcohol, porque le estás haciendo casos a pensamientos falsos, a la mentira, al engaño, a las acusaciones que son falsas. O le creemos a Dios o le creemos al diablo. Y tú y yo tenemos que escoger a quién vamos a creer. Ese tipo de personas con pensamientos suicidas, o sea, se ponen a escuchar la mentira y le dan veracidad a la cosa, crean la mentira como realidad. O sea, hoy a mí me llama una persona diciéndome que se quería quitar la vida porque se sentía culpable por todas las cosas malas que había hecho durante su pasado. Uh-huh. Y entonces decía, ¿cómo yo puedo hacer que nada me pase? Y yo le digo, tienes que caer con las consecuencias de tus decisiones. Puedes controlarte de aquí para adelante, pero para atrás. Yeah. ¿Qué pasó? Yeah. Entonces me decía, yo tengo ganas de quitarme la vida. Y entonces vas a empeorar lo que estás haciendo porque vas a ir a una cárcel eterna en vez de a una cárcel temporera. O sea, Pero ese es el trabajo y el ministerio de Satanás, destruir vida. A eso es que se dedica, destruir vida. No, la cosa se va a poner peor ahora. En la iglesia nos acusamos unos a los otros. ¿Y quién hace eso? ¿Quién está inspirando eso? Es el diablo. Y nos va a crear enemistad uno con los otros. Crea disensión, crea división, crea pleitos, crea los chismes, los comentarios, los rumores. La iglesia está que arde, el diablo está que arde. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice que no nos dejemos arrastrar por estas cosas? Pero los hermanos, le encanta la cosa. Vamos a ir a visitar a la hermana de Talca y yo me entero de todo. Yo sé.
¿Ah? Ese sí se ve todo. Ese sí que lo sabe todo. Y lo que no sabe se alimenta. Se la inventa. Vamos a tener mucho cuidado, porque si terminamos hablando mal uno de los otros, le hacemos daño a la obra de Dios. Satanás nos usa, entonces la iglesia no va a crecer. Porque ¿quién quiere estar en un ambiente como ese? Dice la Biblia que se supone que nos animemos, nos exhortemos, nos edifiquemos, que toda palabra que salga de tu boca sea que sazonada con gracia. No que estemos con rumores y alegaciones y chismes, con acusaciones. Eso es feo. Eso es del diablo. ¿Lo vio? Pero nuevamente hay gente que le encanta la cosa. A veces es difícil sacar a la gente de eso. Pero que sepamos que es una maquinación del enemigo, es una artimaña. ¿Verdad? Y eso no edifica, no ayuda en nada, hermano. ¿Verdad? No ayuda en nada. Les dije que esto se iba a poner difícil. All right. Eso destruye nuestra paz, destruye nuestra unidad, destruye nuestro gozo. Por eso a veces la iglesia anda por momentos lindos. Y de acuerdo a la opinión pública que Satanás transformó en una semana, ya la semana que viene la iglesia está, qué ambiente pesado, qué horrible. Mira cómo se miran en la iglesia. ¿Está bien? Y eso es obra de Satanás. Eso es obra de Satanás. ¿Pero? En mi iglesia eso no pasa. Aleluya. All right. Now, vamos a llegar aquí a esta parte. ¿Cómo contendemos por la verdad? Esto va a ser interesante. La semana pasada les hablábamos que no es posible, bíblicamente, que Satanás o los demonios nos puedan poseer. Eso no es nuestro problema. Hoy aprendimos que Satanás no puede leer nuestras mentes. Ese no es el problema. El problema para nosotros es que nos puede influenciar, nos puede sugestionar, nos puede sembrar un pensamiento. Y tenemos que estar pendientes de distinguir, discernir entre el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. ¿Está bien? Estos engaños, estas altimañas, estas maquinaciones son sutiles, es lo que hemos estado hablando en toda esta noche. Pero se supone que estemos aquí para combatir por la verdad. Les voy a enseñar un pasaje muy interesante y con eso concluimos esta noche. Vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Lo tienen, hermano? Alguien que lea los versículos del 11 al 16. Del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en el amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para él, edificándose en amor. Este pasaje nos está explicando para qué está el ministerio. Los pastores y los demás hombres de Dios que fueron llamados para el ministerio están aquí para ayudar a las personas
a crecer espiritualmente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ya no sean niños fluctuantes. Si usted se queda en la etapa de niño espiritual, esto es lo que le va a pasar a usted, y entonces imagínense las consecuencias a nuestra iglesia. Necesitamos pasar para acá, crecer y madurar, y ya no ser niños fluctuantes, porque dice que el niño fluctuante es fácil de arrastrar por cualquier viento de doctrina. Y dice que el ministro está aquí para ayudar a esa persona a crecer, ¿a qué? A la unidad de la fe. Para no que tengamos 500,000 opiniones distintas. Vamos a llegar a la verdad. Es bien difícil, ¿verdad? El ministerio, en el sentido que llegan 40, 50, 100 personas a la iglesia, todo el mundo con alguna manera de pensar distinta. ¿Cómo reconciliamos todas estas cosas? Pues para eso está el ministerio de la palabra. Llevarlos a la verdad, para que la verdad les haga libre. Hay gente que no quiere venir a la iglesia porque no quiere escuchar la palabra, no quiere escuchar la verdad. Pero el ministro va a predicar la palabra, porque la palabra es quien rescata a la gente de las tinieblas. Y sacamos a la gente de aquí. Claro, hay gente que rehúsa. Hay gente que dice, esa es la opinión del pastor. Yo voy versículo por versículo. Esa es la opinión del pastor. Ok. Hay gente que contiende. Pues nosotros tenemos que contender por la verdad. Y entonces hay personas que van a aceptar la verdad y otros no. Hay gente que quiere aceptar su verdad. Eso nos toca a nosotros. Y yo necesito como pastor que ustedes me ayuden en esta batalla. Todos queremos que nuestra iglesia crezca. Qué bueno. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Que lleguen así. Lleguen así. Y por eso también, pastor, hay veces también que tienen la mente tan y tan llena ya de cosas que siempre buscan el justificarse de la condición. No es tanto el que no quiero enfrentar la realidad, es que busco justificarme para sentirme bien al respecto. Ya. ¿Se acuerdan que vienen disfrazados? Yo no sé por qué, pero las personas llegan así y vienen disfrazados de gigantes espirituales. Todos tienen un llamado. Dios me trajo con una palabra y tengo este ministerio. Oh, qué grandes son. El espíritu de la grandiosidad. Hay que ser un poquito más humilde. Dame fruto. Ven a servir. No, porque a mí no me llamaron para eso. No se hacen miembros de la iglesia. Andan por ahí con profecías y revelaciones. No, el hombre de Dios es humilde y va a servir. No. Y la gente, no podemos ser niños en nuestra manera de pensar y creer que esa gente son tremendos. Son obreros fraudulentos. Si no vienen a servir, si no dan buen fruto, son árboles malos. Pastor, ¿tienen alguien en mente? Si la iglesia va a crecer, toda esa gente va a llegar. Y usted tiene que aprender. Porque la persona que le diga a usted que es un apóstol, no se lo crea. No se lo crea. Muéstrame con los frutos quién tú eres. No quiero engaño. No quiero que me engañen. Muéstrame. Quítate el disfraz de apóstol. Quítatelo. Y yo lo único que quiero es que tú seas cristiano. Eso es todo. ¿Sí? Que el Señor les dé entendimiento. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.